Continuemos con la segunda parte de la clase de hoy día, resolviendo preguntas tipo uni, recordando que se acerca el examen final en la CEPRE-UNI y que el examen de verbal es el 17 de febrero, lunes, donde hay 40 preguntas en juego y hay que demostrar eficiencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de verbal? Es que se entiende que todos los chicos que postulan en la uni tienen un nivel parejo, similar en matemática, física, química, y lo que puede marcar la diferencia es verbal. Entonces, si yo hiciera, imagínate, 40 de 40, mis opciones crecen, pues, ya. Vamos al tema de información eliminada. Información eliminada, a despecho, a contrapelo de lo que su título dice, ¿no? Donde la gente cree que hay que buscar que eliminar y la gente va descartando. El problema del descarte, que no es un método aconsejable, el problema del descarte es que si fuese un método, que no lo si fuese es un método incierto, porque cuando la persona descarta, siempre le quedan dos posibles y por razones hasta ahora inexplicables decide por uno. Y en el examen las razones no pueden ser inexplicables, tienen que ser certeras, tienen que ser contundentes, si no el examen se aleja, pues. Entonces hay que buscar maneras certeras de dar el examen. En información eliminada otra vez nos dan textos y entonces yo debo leer el texto, este texto está ordenado, no está ordenado, y me dan cinco ideas, cinco proposiciones, de las cuales yo debo tomar cuatro para formar un texto. Miren lo que debo hacer primero. Primero agrupo ideas de acuerdo a un tema para formar un texto. Como consecuencia de agrupar, recién elimino. No es que elimine primero para ver qué me queda. No es así. La confusión nos puede ahogar. Pregunta 21. Los tejidos son grupos celulares similares que cumplen funciones específicas en el organismo. Los tejidos de un organismo se clasifican en tres categorías: epitelial, muscular y conjuntivo. El tejido epitelial protege el cuerpo, pues cubre la parte externa del mismo. El tejido muscular tiene la característica de contraerse para que el cuerpo tenga movilidad. El tejido conjuntivo tiene la función de sostener cada una de las partes del mismo. Vamos a ver cómo encuentro el tema, reconociendo, definitivamente reconociendo el sujeto y el predicado. Miro la uno y habla de tejidos. Mires, miro la uno y la uno habla de tejidos. La uno habla de tejidos. Leo la 2 y la 2 habla, vamos a ver, la 2 habla de tejidos. Está mirando, ¿no? La 3 tejido, la 4 tejido y la 5 tejido. Si yo pusiera como tema los tejidos, me quedan todas. En ese momento, lo que podría hacer es fijarme en el predicado. Y en la uno, se dan cuenta, habla de el concepto de los tejidos. El concepto de tejidos. La 2 habla de clasificación de tejidos. La 3 clasificación epitelial. La 4 clasificación y la 5 también. Entonces me conviene que el tema sea clasificación de los tejidos. ¿De acuerdo? Clasificación de los tejidos. Así de fácil, así de fácil. Entonces, si yo veo que el tema es clasificación de tejidos, debería yo saber que la que se va a eliminar es la número uno. Pues, a ver, vamos a ver. Así es. ¿Cómo se puede comprobar? Leo el texto. Los tejidos de un organismo se clasifican en tres categorías: epitelial, muscular y conjuntivo. El epitelial protege el cuerpo, el muscular, cuando se contrae al cuerpo le da movilidad, y el conjuntivo tiene la función de sostener las partes del organismo. Ya estamos. Ahora, la que se elimina en este caso no es una oración totalmente inconexa, sino alejada del tema central, que es, ¿cuál? Clasificación de los tejidos. Y ya está. Pero se podía haber ido las dos porque está incluida en la 3, la 4 y la 5. Le doy un dato. Hay dos criterios de eliminación. Uno se llama irrelevancia o impertinencia y el otro se llama redundancia. La irrelevancia quiere decir que yo descubro, una vez reconstruido el texto, descubro una oración que no aporta información trascendente al texto. Y redundancia es cuando haya una información incluida en otras. Si a usted le pareciera que en el examen las dos están presentes, tiene prioridad irrelevancia. ¿Vamos? Vamos. Pregunta 22.
Dice, ¿ah? La defensa de las libertades es uno de los baluartes políticos del liberalismo. En el plano político, el liberalismo defiende la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El liberalismo como fundamento político refuta la soberanía del rey. El régimen político de los pueblos se ordena en la Constitución según el liberalismo. El liberalismo consagra el principio de la libertad de producción como principio económico. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, si lo mira usted de manera general, hablan del liberalismo. Liberalismo aquí, liberalismo acá, liberalismo aquí, liberalismo acá y liberalismo acá. Entonces, si yo pusiera como tema el liberalismo, no salgo. Ajusto mi tema. Habla de las propuestas políticas. ¿Cuál es la propuesta política en la número 1? Defensa de las libertades. ¿Cuál es la propuesta en la 2? La igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Cuál es la propuesta política en la 3? Refuta la soberanía del rey. En la 4, ¿cuál es la propuesta política? No, no habla de una propuesta política, sino dice dónde está incluida ese liberalismo. Y la 5, ¿cuál es esa propuesta? La libertad de producción como principio económico. Entonces, el tema aquí es las propuestas del liberalismo. Propuestas. Y en la 4 no habla de eso, porque dice, el régimen político, los pueblos se ordenan, la constitución, pero no habla de una propuesta, sino dónde está consagrada las ideas liberales. ¿De acuerdo? Y por si acaso se va la 4 por irrelevancia o impertinencia. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Dice ahora, leo. Los elefantes son los mayores animales terrestres que existen en la actualidad. Estos enormes animales son empleados como medio de transporte en algunos pueblos. Debido a la demanda de marfil, muchos elefantes son cazados furtivamente. En algunos países africanos, los elefantes son criaturas protegidas por la ley. Los colmillos de los elefantes son utilizados para la fabricación de numerosos objetos. Profe, pero pongo los elefantes. Ponga los elefantes. O sea, es libre de poner un tema. Pero si pone los elefantes, en este caso se va a quedar con todas. Elefantes acá, enormes animales. Elefantes aquí y acá. Profesor, pero la 5 no el elefante. Ah, se dio cuenta. La 5 no habla de elefantes, sino que habla de qué? De colmillo de los elefantes. Y el tema, me parece que aquí es la protección de los elefantes. O, si quiere usted, lo puede poner así, la amenaza que tienen los elefantes porque son cazados. La amenaza que sufren los elefantes. En la 1 actuaría como introducción. Los elefantes son los mayores animales terrestres. Estos enormes animales son empleados como medio de transporte. Los dañan. Debido a la demanda de marfil, son cazados y hay algunos países donde son protegidos por la ley para evitar su extinción. Se va a la 5 por irrelevancia otra vez. Si leo el texto, tiene sentido. ¿Ve? Entonces yo le recomiendo, lea el texto, encuentre el tema. ¿Cómo se encuentra el tema central? Reconociendo sujeto y predicado, porque todas estas oraciones son bimembres. Eso quiere decir que tienen sujeto y predicado. Vamos. 24. La mayoría de los crustáceos son animales acuáticos. Tienen un cuerpo cubierto con un caparazón quitinoso. Los crustáceos. La reproducción de los crustáceos puede ser sexual o asexual. El cangrejo es un crustáceo que vive en los ríos y lagos. Los cangrejos son animales con patas articuladas. Ahora, aparentemente, aquí va a tener un problema. La 1 habla de crustáceos, mire esto. La 2 tienen un cuerpo, que en los crustáceos, y crustáceos. En cambio, la 5 habla aparentemente de cangrejo y la 5 de cangrejo. Entonces, usted no puede formar un texto de 3, ¿cierto? No puede formar un texto de 3, tiene que formar un texto de 4. Eso ya está estandarizado. Entonces, yo pondría aquí características de los crustáceos. Y en la 4 dice que el cangrejo es un crustáceo que vive en ríos y lagos. Entonces, entraría como parte del texto. ¿Y cuál se eliminaría? La 5. ¿Por qué la 5? Porque la 5 ya no habla de crustáceos, sino solamente de una característica particular de los cangrejos. Y si lee el texto, va a tener sentido. La mayoría de crustáceos son animales acuáticos.
tiene un cuerpo cubierto con un caparazón quitinoso, la reproducción puede ser sexual, el cangrejo es un crustáceo que vive en ríos y lagos, los cangrejos son animales con patas articuladas. Profesor, ¿y por qué no elimina la 1? Una razón sencilla, si eliminase usted la 1, se queda sin sujeto del texto. Porque la 2 diría, si se elimina la 2, el texto tendría que empezar, si se elimina la 1, el texto tendría que empezar con la 2. Tiene un cuerpo cubierto, ¿quién es? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, por esa razón, la 1 en este contexto es necesaria. Listo, sigamos. Inclusión de información, otra vez es textos. Me dan un texto, ahí está el texto, me dan un texto en el que yo debo completar el texto. Pero me van a dar me dan el texto, esta compuesto de 5 ideas, me dan uno, me dan dos, me dan tres, me dan cuatro ideas. Entre estas ideas debe haber cohesión. ¿Qué es cohesión? Que todas están interrelacionadas. Pero también debe haber coherencia, que todas tengan un mismo sentido. Otra vez habría que hallar el tema. A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, ¿ah? Dice, en la industria, el láser se ha convertido en una herramienta altamente eficaz e imprescindible. Hablan del láser. La 2 está vacía. La 3 dice, el láser cumple estas tareas. Quiere decir que la 2 debe hablar de las tareas que hace el láser. Eso le da cohesión. Sigamos. El láser cumple esas tareas de forma más precisa, rápida y limpia que las herramientas tradicionales. Al hacer cortes, por ejemplo, estos deben hacerse tan finos como se desee y no produce sobrantes. En una demostración, una máquina láser fue capaz de partir un cabello humano en 3000 trozos. Uf, súper preciso. El tema del texto. Importancia, eficacia del láser. ¿Eficacia dónde? En el cumplimiento de esas tareas. La precisión, ¿no? La rapidez, todas esas ventajas que tiene el láser. Entonces, la 2 debería hablar de las tareas que hace el láser. Vamos a buscar a ver dónde encontramos eso. ¿Dónde? A ver, fíjese, ¿en qué alternativa hay funciones que podría o que cumple el láser? ¿Desarrollo comprendió? No. ¿Se ha convertido en un instrumento? Mentira. ¿Se puede cortar? Sí, profesor, ese acá. Ya, una cosita, chiquito. En esto de inclusión de información hay que evitar la redundancia. O sea, la que voy a poner no debería repetir otra, no debería ser incluida en otra, debería dar información que enriquezca el texto. Y eso de cortar está acá en la 4. Hacer corte. Ya. Sí, con los rayos son algunas veces dañinos, no tiene sentido. La M, con su energía, el láser, se puede cortar, calentar, soldar o grabar. El láser completo, está excelente. Si tiene dudas, si tiene dudas, lee el texto con la A que vamos a incluir y el texto debe recordar coherencia. A ver, eficacia del láser. En la industria del láser, voy a poner la EA, en la industria del láser se ha convertido en una herramienta altamente eficaz e imprescindible. Con su energía se puede cortar, calentar, soldar o grabar todo tipo de material. El láser cumple esas tareas de forma más precisa, rápida y limpia que las herramientas tradicionales. Al hacer cortes, por ejemplo, estos pueden hacerse tan finos como se y no produce sobrante. En una demostración, una máquina láser fue capaz de partir un cabello humano en 3000 trozos. Excelente. Vamos acá. 26. Leo el texto, le doy sentido a la información que me dieron para que yo pueda completar el texto. Y si pudiera anticipar, sería bestial. 26. Desde que empezaron a comercializarse las grabadoras de discos compactos, se han multiplicado las copias ilegales. ¿Las copias ilegales de qué? De los discos compactos, que nosotros llamábamos los CDs. Bien. Están hablando de que se han multiplicado las copias ilegales de discos compactos. La 2 no está. Tal es lamentablemente el caso de Perú, donde el 80% de los discos que se venden son piratas. Entonces, en estas dos debe hablar de que se ha popularizado, se ha expandido, ha proliferado la existencia de discos compactos de CDs ilegales. Sigo leyendo. China, Rusia y México son, por otro lado, los países que encabezan la lista mundial de consumidores de discos piratas. El sudeste asiático y Europa Oriental, mientras tanto, lideran a la de los fabricantes y exportadores. ¿Cuál es el tema? El tema es las copias ilegales de los discos compactos. Y decía yo, aquí debe hablar de las copias ilegales de discos compactos. Vamos a ver, vamos a buscar.
¿Cuál es? Ajá, claro, la A. Claro que es la A. Elevar sentido, probemos. Y si no le encontramos cohesión, habrá que replantear la pregunta, pues. Desde que empezaron a comercializarse las grabadoras de discos compactos, se han multiplicado las copias ilegales. Actualmente en muchos lugares, en muchos lugares se venden más copias ilegales que originales. Tal es, lamentablemente, el caso de Perú, uno de los lugares donde el 80% de discos que se venden son piratas. China, Rusia, principales consumidores, el sudeste asiático lidera la fabricación y la exportación de estos discos ilegales. Sigamos. Ahora la que falta es la uno. Leo el texto y otra vez voy a darle cohesión. Si pudiera anticipar, sería bestial. Y yo le recomiendo, si es que va al examen el día domingo o el 17 de febrero, haga una cosa, repase preguntas que ya que tengan clave, que tengan solución. Entonces, ya no es que quiera usted resolver cosas nuevas, sino revisa lo ya hecho y como tiene clave va con menos miedo, con mayor confianza. A ver, 27. Elija la opción que al insertarse en el vacío en blanco complete mejor la información global del texto. Blanco, Laura. En cada uno de los cuales, en cada uno de los cuales quiere decir que en la uno debe haber varias cositas, varios objetos. Se insertan varias bolas. Uy, con mayor razón, si insertan varias bolas, deben ser palitos, alambritos, ¿no es cierto? Debe ser. Dice, en cada uno de los cuales se insertan varias bolas, que permiten realizar cálculos moviéndolas arriba hacia abajo. Ahora, si usted es un capo, ya se da cuenta que están hablando del abaco. Y si no, sigue leyendo. Probablemente es el modelo de sistema más primitivo en el que se emplea piedrecillas para contar. Sí, profesor, ya está. Normalmente está dividido en dos partes. Una superior con dos piezas cuyo valor es de 5 unidades y otra inferior con 5 piezas de valor unitario. Es sencillo, confirmada su intuición. Es sencillo utilizar el abaco, aunque requiere de cierto entrenamiento. Entonces, esta, la uno de hablar del abaco. Ah, sí, sí. A ver, vamos a ver. Dígame, ¿cuál es? Profesor, pero hablan del agua que en todas. Ah, ya, entonces va a tener que darse cuenta, va a tener que darse cuenta, si todos darse cuenta que la uno debe hablar de algunos palitos donde se van a insertar las bolas. ¿En cuál de estas cinco hay palitos, no es cierto? Hilos donde voy a insertar bolitas, en la última, así es. Porque dice el ábaco es un bastidor de madera cruzado por una serie de alambres paralelos. Y va a completar, vamos a ver. Ah, el tema aquí es el ábaco o simplemente el funcionamiento del ábaco. ¿Ya? A ver, vamos a leer. El ábaco es un bastidor es una cosa plana, es un bastidor de madera cruzado por una serie de alambres paralelos, en cada uno de los cuales, de esos alambres paralelos, se insertan varias bolas que permiten resecar cálculos. Probablemente es el modelo de sistema más primitivo, normalmente está dividido en dos partes, es sencillo utilizar el ábaco. Listo, se acabó. Listo, ya estamos. Vamos a ver la siguiente. 28. Las principales regiones agrícolas se encuentran en Norteamérica, China y Rusia. En la primera de ellas, debe ser Norteamérica, fue donde se desarrolló el cultivo a gran escala. Blanco, espacio en blanco. No obstante, los posteriores desarrollos técnicos hicieron surgir un nuevo enfoque de la producción agrícola. Quiere decir que aquí de hablar de un desarrollo primitivo, de un desarrollo primario. Y luego dice la agricultura a gran escala, a diferencia del autoabastecimiento, garantiza el intercambio comercial. Ya está. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema del texto son agriculturas a gran escala. A gran escala. ¿Cuáles son esas agriculturas o esos países que tienen agricultura a gran escala? Norteamérica, China y Rusia. ¿De acuerdo? Y en esta debe hablar de alguna técnica anterior a la agricultura a gran escala. Vamos a ver, busquemos pues, busquemos. Anterior a la gran escala. Así es, muy bien, la segunda. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, pues vamos a comprobar. Las principales regiones agrícolas se encuentran hoy en Norteamérica, China y Rusia. En la primera de ellas, Norteamérica, fue donde se desarrolló el cultivo a gran escala. Desde la Revolución Industrial,
La agricultura se destinó al autoabastecimiento. O sea, produjo para consumir nomás, para sobrevivir. No obstante, a pesar de que antes se destinaba al autoabastecimiento, no obstante, los posteriores desarrollos técnicos hicieron surgir un nuevo enfoque en la producción agrícola. La agricultura a gran escala, a diferencia del autoabastecimiento, bien, garantiza el intercambio comercial. Correcto, correcto. Plan de redacción. Aquí hay que ordenar. Y aquí en plan de redacción, a diferencia del tema que viene, que es cohesión y coherencia, ¿sí? A diferencia de eso, aquí lo que hay que hacer es aprovechar dos elementos. Uno es el tema central que está arriba, que antes se llamaba título, y otro la información. Si en algún momento encontrase conflicto entre el título y la información, por favor, dele prioridad a la información. ¿Ya? Listo. A ver, origen de la agricultura. Hace unos 10.000 años atrás, las capas de hielo que cubrían la Tierra empezaron a retirarse, o sea, pareció el calentamiento. Los recolectores pudieron trasladarse a tierras que durante milenios habían sido inhóspitas. La más importante de estas adaptaciones fue tomar a la agricultura como medio de vida. Los grupos humanos se adaptaron al nuevo medio aprovechando los recursos naturales. A medida que ascendía la temperatura, la vegetación iba formando bosques y praderas. Aquí hay varios criterios. Un criterio para ordenar criterios contundentes es hallar la primera idea. Y la primera idea es introducción al concepto. Otro criterio es hallar dos ideas necesariamente inmediatas. Otro criterio es hallar la última idea. O sea, lo que yo perciba primero. Por ejemplo, si me decido, porque yo voy a decidir en el examen, hallar dos inmediatas, por ejemplo, podría ser esto, mire. Mire ese criterio. Cuando usted encuentre entre las cinco ideas una palabra, una expresión, adaptaciones en este caso, y esté presente solo en dos, esas son absolutamente inmediatas. Lo que va a tener que decidir es cuál de las dos es primera. Y la tres dice, la más importante de estas adaptaciones, quiere decir que hablo de ellas, entonces debe ser, ¿qué cosa? Cuatro, tres. ¿Ah, sí, profesor? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si hubiera cuatro, tres, sí, acá hay uno. Acá hay otro. Uy, acá hay otro. Una pena, ¿eh? Ya no hay más. Ya no hay más. La diferencia es que en la A y en la B están como primeras y en la C están como últimas. Entonces yo tengo que decidir cuál abriría el texto si hablamos de origen de la agricultura. ¿Esa que dice hace 10.000 años o esa que dice los grupos humanos se adaptaron? Yo creo que es la uno, porque esta actúa como introducción. Y la introducción es la primera. ¿Qué características tiene la introducción? Es una idea general, presentadora, amplia, globalizada. Y la uno es introducción y vamos a ver si es la tercera alternativa. Vamos a ver, hay que comprobar, pues. Origen de la agricultura. Hace unos 10.000 años las capas de hielo que cubrían la Tierra empezaron a retirarse. A medida que ascendía la temperatura, la vegetación iba formando bosques y praderas. Los recolectores pudieron trasladarse a tierras que durante milenios habían sido inhóspitas. Los grupos humanos se adaptaron al nuevo medio aprovechando los recursos naturales. La más importante de esas adaptaciones fue tomar la agricultura como medio de vida. Excelente. Y por si acaso la 13 conclusión. Excelente. Listo, se acabó, ¿eh? Ya está. Evolución de la pirámide. Si usted conoce historia, úselo. Pero si en algún momento entrase en conflicto su conocimiento con la información del texto, dele prioridad a el texto. ¿De acuerdo? Porque este no es un examen de conocimiento, es un examen de plan de redacción. Leamos. Evolución de la primera. Si hablamos de evolución, quiere decir que ha habido un cambio y para mejor. De menos a más, de más antiguo a más moderno, de más simple a más complejo, pero ha habido una evolución. A ver, leamos la 30. En el 2650, antes de Cristo, hoy día se llama antes de nuestra era, en el 2650 a.C., la mastaba evolucionó en Saqqara, una pirámide de piedra escalonada. Al interior de las verdaderas pirámides había una escalonada estabilizando la estructura. Muy poco después ocurrió la transición hacia la construcción de la verdadera pirámide. Para finales de este milenio antes de Cristo, todas las pirámides formaban un gran complejo. Los primeros gobernantes egipcios eran sepultados en tumbas de punta plana, mastaba. Se lo había dicho hace un rato. Si usted reconoce, para que hay que estar súper concentrado, ¿cierto? Entonces voy yo a darme cuenta que esta expresión, esta de acá, está presente solo acá.
deben ser inmediatas. Lo que habrá que determinar es de dónde a dónde, en qué sentido. A ver, los primeros gobernantes eran sepultados en mastabas. La mastaba evolucionó. Ah, entonces es 5-1. Acá la presentan, hay evolución. 5-1, sí, pero tengo que estar seguro. Busquemos 5-1. En la A no hay, aquí sí hay, aquí sí hay, aquí no hay, aquí no hay y aquí sí hay. Y me la regalan. Si yo aprendo a trabajar, tengo las dos primeras. Eso quiere decir que en ese contexto las 5 era introducción. Y tengo 5-1 y mi gran trabajo, profesor, y yo me he dado cuenta de otra cosa. ¿Qué se da cuenta? El profesor habla de verdaderas pirámides, mira acá. Ah, atento, muy bien. Entonces 2 y 3 son inmediatas. Otra vez hay que discernir si es que primero 2 o primero 3 entre 2 y 3. A ver, dígame por favor cuál es. Claro, primero se forma la verdadera pirámide y luego al interior había una escalonada. Así es, 3-2. Pero acá hay una pena porque 3-2 hay acá y 3-2 hay acá. Ah, no, acá está 2-3. Ya estamos. Entonces, esta parece que es la clave. A ver, leamos. Evolución de la pirámide. Los primeros gobernantes egipcios eran sepultados en tumbas de punta plana, mastaba. En el 2650 a.C., la mastaba evolucionó en Saqqara, una pirámide de piedra escalonada. Muy poco después ocurrió la transición hacia la construcción de la verdadera pirámide. Al interior de las verdaderas pirámides había una escalonada estabilizando la estructura. Para finales de milenio, todas las pirámides ya formaban un complejo. Excelente, listo, se acabó. Vamos a darnos un descanso y continuamos ya para la última parte.